¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla, el profesor Marco Antonio Condori, del área de Biología Geografía del sexto año de secundaria. Para hoy tenemos preparado el tema Teorías evolutivas de los organismos. Vamos entonces. Como te había dicho anteriormente, hoy tenemos preparado el tema de las teorías de la evolución. Y te lanzo una pregunta para comenzar el tema. ¿Qué tendrán de característico las jirafas? Este organismo que presenta un órgano bien peculiar a comparación de otras especies. Exacto, es el cuello, ¿no es cierto? Este organismo ha sido utilizado como ejemplo para explicar una de las teorías o una de las primeras teorías basadas en el transformismo. ¿Cuál es esta teoría? Es el lamarckismo. El lamarckismo propuesto por el caballero de Lamarck, cuyo nombre correcto es Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet. Este individuo propone que a medida que cambie el ambiente, los organismos también tienden a cambiar. ¿Por qué? Por la necesidad vital de poder sobrevivir. ¿Okay? Entonces nos asegura Lamarck que los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Así, por ejemplo, podemos decir, las mariposas que puedan existir en ambientes cálidos son muy coloridas. ¿Por qué? Porque se pueden confundir con el medio. Pero si nosotros visitamos el altiplano, vamos a encontrar algunas mariposas con los colores no tan llamativos, sino más bien más opacos, que se puedan confundir con el medio. Por lo tanto, uno de los primeros factores que nos indica Lamarck es que los organismos cambian a medida que el ambiente va cambiando. Y aquí viene la pregunta o la respuesta a la pregunta que yo te había planteado. ¿Qué tendrán de característica las jirafas? Evidentemente es el cuello, habíamos dicho. Pero este cuello, ¿por qué? Según Lamarck, nos dice que en la antigüedad las jirafas tenían el cuello normal y que todos los individuos de esa especie se alimentaban de las hojas de las partes bajas de los árboles. Pero como se acababan y los individuos consumían la parte baja de estos árboles, la necesidad de poder alimentarse, la necesidad de poder sobrevivir a comparación de los individuos, y ahí aparece también la competencia, han comenzado a desarrollar el cuello para poder alimentarse fácilmente de las partes superiores de los árboles. Y así dar respuesta a ese impulso vital que tienen los organismos, el de poder sobrevivir. Estos caracteres que han sido desarrollados en vida por estos individuos, dice, son transmitidos de generación en generación a partir de la herencia, es decir, son heredables. Y es por eso que los nuevos individuos van a presentar estas características propias de esta especie. Por eso te decía que las jirafas han sido bien utilizadas para explicar este proceso evolutivo. También Lamarck trata de explicar, englobando estos tres puntos que hemos visto, el proceso evolutivo de la especie humana. Así, por ejemplo, nos asegura que la función crea el órgano, nos dice, y la herencia fija los cambios de los descendientes. Entonces, la necesidad desarrolla o hace que una especie específica desarrolle para poder sobrevivir. Y este desarrollo de este organismo son transmitidos a los descendientes a partir de la herencia. La siguiente teoría que trata de explicar el proceso evolutivo de las especies es el darwinismo, propuesto por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. ¿Alguna vez has escuchado la pregunta de la supervivencia del más fuerte? No es la correcta. No es lo que Charles Darwin nos trató de decir en su teoría. Lo correcto es decir que, de acuerdo a los cambios que se generan en el ambiente, las especies que puedan ser o que puedan
presentar una mayor capacidad de adaptabilidad al medio son las que tienen más posibilidades o más probabilidades de sobrevivir. ¿Ya? Entonces no es la sobrevivencia del más fuerte, sino es la capacidad de adaptación de una especie a su medio. ¿Ya? A este proceso de capacidad de adaptación de una especie, Charles Darwin lo ha denominado con el término evolución. Este término implica principalmente llegar a la perfección. Y si tratamos de llegar a la perfección, obviamente tratamos de hablar de complejidad en la estructura biológica. ¿Por qué? ¿Por qué se da este proceso evolutivo? Porque el cambio o porque la naturaleza no es estática, está en constante transformación y está en constante movimiento. Es por eso que nosotros o que una especie viva siempre va a tender a evolucionar, a tratar de estar al ritmo de los cambios que el medio ambiente le está exigiendo para su permanencia en ese entorno. Por lo tanto, Charles Darwin utiliza, como ya habíamos dicho, utiliza el término evolución, sugiere un proceso evolutivo con relación a todas las especies. Y nos dicen, todas las especies descienden de un ancestro común. ¿Dónde está la diferencia? En que cada especie ha presentado distintas necesidades en el proceso evolutivo y por eso hay algunas que se han desarrollado más y algunas han desarrollado menos. Podríamos decir, el término correcto sería el proceso evolutivo ha sido diferente para cada especie dependiendo de las necesidades del ambiente que se han ido presentando o en las cuales estos organismos se han ido desarrollando. Agarrando la teoría darwinista, vienen ya científicos con los nuevos conocimientos ya que se han manejado, con los nuevos criterios con relación a la genética, ¿no es cierto?, a la zoología, etcétera. Se han planteado nuevas teorías o se ha planteado una nueva teoría conocida como el neodarwinismo. No desecha por completo la teoría darwinista, sino que enriquece con los nuevos conocimientos que se están generando. Así, por ejemplo, nos dice el neodarwinismo, el proceso evolutivo de una especie, ¿ya?, puede ser afectada principalmente a partir de la presencia de mutaciones. ¿A qué llamamos mutaciones? Básicamente son alteraciones en la información genética de un organismo, de una especie viva. ¿No es cierto? Estas mutaciones se dan por, cambios aleatorios en la secuencia de ADN. Las mutaciones generalmente vienen en perjuicio de una especie. Alguna vez ustedes han debido de ver un ternero con 2 cabezas, algunas malformaciones en algunos organismos. Entonces, sin embargo, el neodarwinismo nos dice que estos procesos de mutación en el aspecto genético, las provechosas han ido quedando porque han ido favoreciendo a las especies que presentaban esas mutaciones o esos cambios en la secuencia de su ADN. ¿Ya? Otro criterio que nos llama la atención es principalmente la pandemia que estamos viviendo. ¿Ya? Por ejemplo, el COVID, ustedes han debido ver que desde que ha aparecido hasta ahora han aparecido nuevas variantes. Eso significa que este organismo o esta secuencia de ADN, ¿ya?, ha ido presentando cambios en su estructura, tal que se ha ido acomodando para poder ser, qué sé yo, en algunos lugares más agresivo, en algunos lugares menos contagioso, en algunos lugares menos contagioso y más mortales, en algunos ambientes más mortales, menos contagiosos. Entonces, van a ir apareciendo nuevas variantes del COVID. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque le dan la capacidad de poder adaptarse a su medio y poder escapar, digamos, de los controles naturales biológicos para su regulación o para su control. Ya uno de los criterios importantes que se tiene
principalmente a partir de la teoría neodarwinista, es la recombinación genética. ¿A qué denominamos recombinación genética? Esto tiene que ver un poquito más con el proceso de la reproducción sexual. Así, por ejemplo, dos individuos de distintas características comienzan a reproducirse y obviamente en el proceso se van intercambiando la información genética y obviamente hacen más rica la información genética a los descendientes. Entonces, son las tres teorías que hasta ahora se manejan. La neodarwinista es la más aceptada hoy en día. Bien, y para resumir, recuerda que hemos visto hoy día tres teorías que tratan de explicar el proceso evolutivo de las especies: el lamarckismo, el darwinismo y el neodarwinismo. La teoría actualmente aceptada es el neodarwinismo porque maneja criterios más científicos a partir de la idea que lanzó Charles Darwin. Y para repasar y no olvidar lo que hemos visto, te invito a que puedas responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles fueron las causas de la extinción de los homínidos? ¿Por qué sobrevivieron los Homo sapiens a diferencia de los demás homínidos? ¿Consideras que actualmente los seres humanos evolucionan de manera acelerada? Y como última pregunta, decimos, si el hombre primitivo no hubiese dominado el fuego, ¿crees que el futuro de la humanidad hubiera sido diferente? Analicemos, respondamos y trabajemos. Muy bien, para terminar, te invito a que puedas revisar tus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.